Una voz en la fuga cósmica. Capítulo número 2. Durante toda mi vida me he preguntado sobre la posibilidad de que exista vida en otras partes. ¿Qué forma tendría o de qué estaría hecha? Todos los seres vivos de nuestro planeta están constituidos, como sabemos, por moléculas orgánicas. Arquitecturas microscópicas complejas en las que el átomo de carbono siempre juega el papel central. Hubo una época anterior a la vida en la que la Tierra era estéril y estaba absolutamente desolada. Nuestro mundo rebosa ahora de vida. Pero, ¿cómo llegó a producirse esto? ¿Cómo se constituyeron en ausencia de vida moléculas orgánicas basadas en el carbono? ¿Cómo nacieron los primeros seres vivos? ¿Cómo evolucionó la vida hasta producir seres tan elaborados y complejos como nosotros mismos, nuestra propia especie, capaces de explorar el misterio de nuestros orígenes? ¿Hay vida también en otros incontables planetas que puedan girar alrededor de otros soles? ¿De existir la vida extraterrestre se basa en las mismas moléculas orgánicas de la vida de la Tierra? ¿Se parecen bastante otros seres de otros mundos a la vida de la Tierra? ¿O presentan diferencias aturdidoras con otras adaptaciones a otros ambientes? ¿Qué otras son las posibilidades? La naturaleza de la Tierra o en la Tierra y la búsqueda de la vida en otras partes son dos aspectos de la misma cuestión, la búsqueda de lo que nosotros mismos somos. En las grandes tinieblas, entre las estrellas hay nubes y gas, de polvo y materia orgánica. Los radiotelescopios, como hemos estudiado anteriormente, han descubierto docenas de tipos de diferentes moléculas orgánicas. La abundancia de estas moléculas sugiere que la sustancia de la vida se encuentra en todas partes. Quizás el origen y la evolución de la vida sea una inevitabilidad, que no me salía la palabra, cósmica, o sea, algo inevitable cósmicamente, ¿vale? Si se dispone del tiempo suficiente para poder entrelazar estos estudios. En algunos de los miles de millones de planetas de la galaxia, de la Vía Láctea, es posible que la vida no nazca nunca. En otros la vida puede nacer y morir más tarde, o bien no superar en su evolución las formas más sencillas. Y en alguna pequeña fracción de mundos pueden desarrollarse inteligencias y civilizaciones más avanzadas incluso, por supuesto, que la nuestra. En ocasiones alguien señala qué punto de esa afortunada conciencia de que la Tierra esté perfectamente adaptada a la vida, temperaturas moderadas, agua líquida, atmósfera de oxígeno, etc. Pero esto supone confundir por lo menos qué parte causa y efecto. Nosotros, habitantes de la Tierra, estamos supremamente adaptados al medio ambiente de la Tierra porque crecimos aquí. Las formas anteriores de vida que no estaban perfectamente adaptadas obviamente murieron. Nosotros descendemos de organismos que prosperaron. No hay duda de que los organismos que evolucionan en un mundo muy diferente también centrarán y se harán posible su supervivencia, vamos. Toda la vida en la Tierra está estrechamente relacionada y tenemos una química orgánica común y una herencia evolutiva común. Como consecuencia de esto, los biólogos se ven profundamente limitados. Estudian solamente un tipo único de biología, un tema solitario en la música de la vida. En este sentido agudo y débil, a miles de años luz, o más bien una especie de fuga cósmica, con temas y contrapuntos y disonancias o armonías, con 1.000 millones de voces distintas que tocan una música de la vida en la galaxia, por decirlo de alguna manera. Pues vamos a ver cómo es esta historia en una pequeña frase que tiene que ver algo así como la música. En 1185 el emperador de Japón era un niño de 7 años llamado Antoku. Era el jefe nominal del clan de samuráis llamados los Heike, que estaban empeñados en una guerra larga y sangrienta con otro clan de samuráis llamados los Genji.
Cada clan afirmaba poseer derechos ancestrales superiores al trono imperial. El encuentro naval decisivo con el emperador a bordo ocurrió en el Dan no Ura, en el mar interior de Japón, el 24 de abril de 1185. Los Heike fueron superados en número y en táctica. Muchos murieron a manos del enemigo. Los supervivientes se lanzaron en gran número al mar y allí ahogaron y perecieron. La dama Nii, abuela del emperador, decidió que ni ella ni Antoku tenían que caer en manos del enemigo. La historia de los Heike cuenta lo que sucedió después, y aquí abro comillas el relato. El emperador habría cumplido en aquel año los 7 años de edad, pero parecía mucho mayor. Era tan hermoso que parecía emitir un resplandor brillante y su pelo negro y largo le colgaba suelto por la espalda. Con una mirada de sorpresa y de ansiedad su rostro preguntó a la dama Nii: «¿Dónde vas a llevarme?». Ella miró al joven soberano mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Lo consoló atando su largo pelo a su vestido de color de paloma. Cegando por las lágrimas, el niño soberano juntó sus bellas manitas. Se puso primero cara al este para despedirse del dios de Ise y luego cara al oeste para repetir el Nembutsu, una oración al Buda Amida. El Dama Nii lo agarró fuertemente en sus brazos mientras decía: «En las profundidades del océano está nuestro capítulo». Se hundió finalmente con él debajo de las olas, es decir, se suicidaron. Toda la flota Heike quedó destruida. Solo sobrevivieron 43 mujeres. Estas damas de honor de la corte imperial fueron obligadas a vender flores y otros favores a los pescadores cercanos al escenario de la batalla. Los Heike desaparecieron casi totalmente de la historia, pero un grupo formado por chusma de las antiguas damas de honor y su descendencia entre los pescadores fundó un festival para conmemorar la batalla. Se celebra hasta hoy, 24 de abril de cada año. Los pescadores descendientes de los Heikes visten de cáñamo con tocado negro y desfilan hasta el santuario de Akama, que contiene el mausoleo del emperador ahogado. Allí asisten a una representación de los acontecimientos que siguieron a la batalla del Dan no Ura. Durante siglos, la gente imaginó que podía distinguir ejércitos fantasmales de samuráis esforzándose vanamente en achicar el mar para lavarlo de sangre y eliminar su humillación. Los pescadores dicen que los samuráis Heike se pasean todavía por los fondos del mar del interior en forma de cangrejo. Se puede encontrar en este mar cangrejos de curiosas señales en sus dorsos, formas e identificaciones que parecen asombrosamente al rostro del samurái. Cuando se pesca un cangrejo de estos, no se come, sino que se devuelve al mar para conmemorar los tristes acontecimientos del Dan no Ura. Este proceso plantea un hermoso problema. ¿Cómo se consigue que el rostro de un guerrero quede grabado en la caparazón de un cangrejo? La respuesta parece ser que fueron los hombres quienes hicieron la cara. Las formas de los caparazones de los cangrejos son heredadas, pero entre los cangrejos, como entre las personas, hay muchas líneas hereditarias diferentes. Esto es todo, obviamente, una metáfora. Supongamos que entre los antepasados lejanos de este cangrejo surgiera casualmente uno con la forma que parecía, aunque fuera ligeramente un rostro humano, e incluso antes de la batalla del Dan no Ura. Los pescadores pueden haber sentido escrúpulos incluso para comer un cangrejo así. Si eres un cangrejo y tu caparazón es corriente, los hombres te comerán. Tu linaje dejará pocos descendientes. Si tu caparazón se parece un poco al de una cara, te echarán de nuevo al mar. Podrías dejar más descendientes. Los cangrejos tenían un valor considerable invertido en las formas grabadas en su caparazón. A medida que pasaban las generaciones, tanto los cangrejos como los pescadores, los cangrejos cuyas formas aparecían más a una cara de samurái, sobrevivían perfectamente hasta que al final se obtuvo no ya una cara humana,
no solo una cara japonesa, sino el rostro de un samurái feroz y enfadado. Todo esto no tiene nada que ver con lo que los cangrejos desean. La selección viene impuesta desde el exterior. Cuanto más uno se parece a un samurái, mejores son las probabilidades de sobrevivir. Al final se obtiene una gran abundancia de cangrejos de samurái. Esto, como hemos dicho, es todo metáfora, es para que entendamos un poco el proceso de la supervivencia. En este proceso se denomina selección artificial. En el caso del cangrejo heike lo efectuaron de modo más o menos consciente los pescadores y desde luego sin que los cangrejos se lo propusieran seriamente. Pero los hombres han seleccionado deliberadamente durante miles de años las plantas y animales que han de vivir, las que merecen y las que merecen morir. Desde nuestra infancia nos rodean animales, frutos de árboles, verduras, familiares, cultivados y domesticados. Pero ¿de dónde proceden? ¿Vivían antes literalmente en el mundo silvestre o se les indujo luego a seguir una forma de vida menos dura en el campo? No, la realidad es muy distinta. La mayoría de ellos lo hicimos nosotros. Hace 10.000 años no había vacas lecheras, ni perdigueros, ni espigas grandes de trigo. Cuando domesticamos a los antepasados de estas plantas y animales. A veces, seres que presentan un aspecto muy distinto, los controlamos en su crianza. Procuramos que algunas variedades cuyas propiedades considerábamos deseables se reprodujeran con preferencia sobre las demás. Cuando deseamos un perro que nos ayudara a controlar el rebaño de ovejas, seleccionamos las razas que eran inteligentes, obedientes y que mostraban un cierto talento previo con el rebaño, talento que es útil para los animales que cazan en jaurías. Las ubres enormemente dilatadas del ganado lechero son el resultado del interés del hombre por la leche y el queso. Nuestro trigo, nuestro maíz, se ha criado durante 10.000 generaciones para que sea más gustoso y nutritivo que sus escuálidos antepasados. Ha cambiado todo tanto que sin la intervención humana no pueden ni reproducirse. La esencia de la selección artificial. Tanto un cangrejo heike como un perro, una vaca o una espiga de trigo de esta comparte los rasgos físicos y el comportamiento de las plantas de los animales que se heredan. Se reproducen enteros. Los hombres, por el motivo que sea, apoyan la reproducción de algunas variedades y reprimen la reproducción de otra. La variedad se ha seleccionado y se reproduce a modo preferente. Llega a ser abundante. La variedad que se desecha se hace rara y quizás llega a extinguirse. Pero los hombres pueden crear nuevas variedades de plantas y de animales, pero ¿no ha de poder hacer lo mismo la naturaleza? Este proceso similar se denomina selección natural y es aquí el quid de la cuestión, la selección natural que hemos provocado. Las alteraciones que hemos provocado en los animales y vegetales durante una corta estancia de los hombres sobre la Tierra y la evidencia fósil demuestran claramente que la vida ha cambiado de modo fundamentalmente a lo largo de estas eras. Los restos fósiles que nos hablan sin ambigüedad de seres presentes antes de los numerosos y enormes y que actualmente han desaparecido de modo absoluto, nos quiere decir que las especies que se han extinguido en la historia de la Tierra son mucho más numerosas que las existentes actualmente y son los experimentos conclusos de la evolución. Los cambios genéticos inducidos por las domesticaciones que han producido con mucha rapidez, en el caso del conejo, que no se domesticó hasta los primeros tiempos de la Edad Media, lo criaban monjes franceses creyendo que eran conejitos recién nacidos o que eran pescado y que por lo que se quedaban exentos de la prohibición de consumir carne en ciertos días en el calendario de la Iglesia. El café en el siglo XV, la remolacha azucarera en el siglo XIX, el bisón y todavía las primeras fases de domesticación. En menos de 10.000 años, la domesticación ha aumentado el peso de la lana que crían las ovejas, desde menos de 1 kilo de pelos duros hasta 10 o 20 kilos de una pelusa fina y uniforme, o el volumen de leche producido por el ganado en un periodo de lactancia de unos
cuántos centenares de centímetros cúbicos hasta 1 millón. Si la selección artificial puede provocar cambios tan grandes en un periodo tan corto de tiempo, ¿de qué no será capaz la selección natural trabajando durante miles de millones de años? La respuesta es toda la belleza y diversidad en el mundo biológico. La evolución es un hecho y no una teoría. Y esto es lo que hay que sacar en conclusión de toda esta perorata que os he leído anteriormente, y es que la evolución, la selección natural, es la madre de todo, incluida la selección doméstica que hacemos nosotros, la selección artificial. El gran descubrimiento asociado a los nombres de Charles Darwin y Alfred Russell es que el mecanismo de la evolución es la selección natural. Hace más de un siglo estos científicos hicieron hincapié en que la naturaleza es prolífica, en que nacen mucho más animales y plantas de los que se pueden llegar o puede llegar a sobrevivir. Por tanto, el medio ambiente selecciona las variedades que son accidentalmente más adecuadas para sobrevivir. Las mutaciones, cambios repentinos en la herencia se transmiten enteras, proporcionan una materia prima de evolución. El medio ambiente selecciona las pocas mutaciones que aumentan su supervivencia, obteniendo una serie de lentas transformaciones de una vida a otra, que originan nuevas especies. El origen del hombre y de las especies de Darwin es la teoría realmente reconocida hasta día de hoy, y es una verdadera salvajada intentar negar lo evidente, que es lo que están intentando hacer los pseudocientíficos negacionistas de ahora. La evolución de la especie humana se ve claramente por esta teoría, y es la adaptabilidad de las especies al medio que las rodeaban, y negarlo es de ser zoquetes y zopencos directamente. En todo esto, el hombre de hecho no produce la variabilidad, lo único que hace es exponer inintencionadamente seres orgánicos y a nuevas condiciones de vida, y luego la naturaleza es la que actúa, la organización y la causa y la variabilidad. Pero el hombre puede seleccionar y selecciona las variaciones que la naturaleza le da, y de este modo las acumula de cualquier modo que desee. Adapta así a animales y plantas a su propio beneficio o placer. Puede hacerlo metódicamente o puede hacerlo inconscientemente, preservando los individuos que le son más útiles de momento, sin pensar en alterar la raza. No hay motivo aparente para que por principios que han actuado con tanta eficacia en la domesticación no hayan actuado en la naturaleza. Nacen más individuos de los que se pueden dar de comer o sobrevivir. La ventaja más ligera de un ser de cualquier edad o en cualquier estación sobre los demás seres con los cuales entra en competición o en adaptación mejor es, por mínima la que sea, las condiciones físicas que les rodean, que cambiará el equilibrio a su favor. Y esto es muy importante, porque si esto no sucede, desde luego la especie humana tampoco habría sobrevivido. Con todo ello, T.H. Huxley, del defensor de la popularización y más efectivo de la evolución del siglo XIX, escribió que las publicaciones de Charles Darwin y Wallace fueron como un rayo de luz al que el hombre se ha perdido en la noche oscura y que revela de repente un camino que tanto si le lleva directamente a casa como si no, indudablemente va en la dirección correcta. Cuando dominé por primera vez la idea central del origen de las especies, mi reflexión fue: qué increíblemente estúpido por mi parte no haber pensado en esto. Supongo que los compañeros de Colón dijeron más o menos lo mismo. Los hechos de la variabilidad, de la lucha por la existencia, de la adaptación de las condiciones eran del dominio de todos, pero ninguno de nosotros sospechó que el camino hacia el centro mismo del problema de las especies pasaba entre ellos, hasta que Darwin y Wallace eliminaron las tinieblas. Muchas personas quedaron escandalizadas con estas teorías de Darwin, algunas todavía a día de hoy lo están. Ante ambas ideas, la evolución y la selección natural, nuestros antepasados observaron la elegancia de la vida en la Tierra y las apropiadas que eran las estructuras de los organismos y sus funciones se consideraron
esto como prueba de la existencia de un gran diseñador. El organismo unicelular más simple es una máquina mucho más compleja que el mejor reloj de bolsillo. Y sin embargo, los relojes de bolsillo no se montan espontáneamente a sí mismos, ni evolucionan por lentas etapas e impulsados por sí mismos, a partir del ejemplo de relojes abuelos. Un reloj presupone un relojero. Es decir, esta metáfora nos quiere decir, básicamente, que no hay origen de especies si no hay un creador primero. ¿Vale? Pero ese creador primero hay que saber de dónde sale, lógicamente. El hecho de que cada ser vivo tuviera especialmente diseñado de una especie, no se convirtiera en otra especie, era una noción perfectamente consistente de lo que nuestros antepasados, provistos de una limitada documentación histórica, sabían de la vida. La idea de que cada organismo hubiese sido construido meticulosamente por un gran diseñador proporcionaba una naturaleza de significado y orden a los seres humanos, una importancia que todavía hoy anhelamos. Un diseñador constituye una explicación natural, atractiva y muy humana del mundo biológico, pero como demostraron Darwin y Wallace, hay otra explicación igualmente atractiva, igualmente humana y mucho más convincente: la selección natural, que hace la música de la vida más bella a medida que pasan los eones de tiempo. La vida fósil podría ser el consistente con la idea de un gran diseñador. Quizás algunas especies quedan destruidas cuando el diseñador está descontento con ellas o intenta nuevos experimentos con diseños mejorados. Pero esta idea es algo desconcertante. Cada planta y cada animal está construido por un modo exquisito. No debería de haber sido capaz un diseñador de suprema competencia de hacer desde el principio la variedad deseada. Los restos fósiles presuponen un proceso de tanteo, una incapacidad de anticipar el futuro, con lo cual no concuerda con un gran diseñador eficiente, aunque sí con un diseñador de un temprano y más distante e indirecto. Es decir, esto quiere decir que efectivamente, si hubiese un gran diseñador o una gran inteligencia, ya nos habría hecho perfectos como especie desde el principio. Y eso no ha sucedido así, porque de hecho el primer origen del vestigio humano, como vosotros sabéis, los primeros homínidos, desde luego no eran como nosotros somos hoy en día. Entonces, negar esa evolución por la selección natural es completamente anticientífico, antinatural y fuera de contexto. Que haya una inteligencia superior que ha diseñado vida en el cosmos, eso no lo podemos ni corroborar ni negar. Pero lo que está claro es que la especie humana se debe a evolución, pese a quien pese. La evidencia fósil podría ser el consistente de esta idea, como hemos dicho, ¿vale? El caso, lo que nos viene a decir Carl Sagan es que, por supuesto, hay especies en nuestro planeta Tierra que han evolucionado, otras que se han extinguido, pero lo que tenemos que saber es qué ha pasado alrededor de nuestro cosmos. Continuamos mañana con este capítulo. Bueno, y en las propias palabras de Carl Sagan: cuando estudiaba en la universidad a principios de los años 1950, tuve la fortuna de trabajar en el laboratorio de H.J. Müller, un gran genético, el hombre que había descubierto que la radiación produce mutaciones. Müller fue la persona que me enseñó y me señaló la existencia del cangrejo de Heike como ejemplo de la selección artificial. A fin de aprender el aspecto práctico de la genética, pasé muchos meses trabajando con la mosca de la fruta, llamada Drosophila melanogaster, que significa amante del rocío de cuerpo negro, diminutos y benignos seres con 2 alas y unos grandes ojos. Las teníamos en botellas de leche de medio litro. Cruzábamos 2 variedades para ver las nuevas formas que emergían gracias a la reordenación de los genes paternos por acción de las mutaciones naturales e inducidas. Las hembras depositaban sus huevos en una especie de melazas en las que los técnicos ponían dentro de las botellas. Se tapaban las botellas y esperábamos 2 semanas a que los huevos fertilizados se transformasen en larvas. Las larvas
en pupas y de las pupas emergieran en forma de moscas de fruta adultas. Un día estaba yo observando a través de un microscopio binocular de pocos aumentos un lote recién llegado de drosófilas adultas, inmovilizadas con un poco de éter. Y estaba ocupado esperando que las diferentes variedades con un pincel de pelo quedasen a la vista. Quedé asombrado al encontrarme con algo muy diferente. No se trataba de una pequeña variación, por ejemplo con los ojos rojos en lugar de blancos o con cerdas en el cuello en lugar de sin cerdas. Se trataba de otro tipo de criatura que funcionaba muy bien. Moscas con ala mucho más prominentes y unas antenas más largas y plumosas. Llegué a la conclusión de que el destino había hecho que el propio laboratorio de Müller, lo que él había dicho que no podría suceder nunca, fue un cambio evolutivo importante en una única generación. Me correspondía a mí la ingrata tarea de contárselo. Con el corazón oprimido llamé a la puerta. «Entre», dijo una voz apagada. Entré y vi la habitación que estaba a oscuras, a excepción de una única lamparita que iluminaba el soporte del microscopio donde él estaba trabajando. En este ambiente tenebroso le comuniqué a trompicones mi descubrimiento, un tipo muy diferente de mosca. Estaba seguro de que había emergido de una de las pupas de las melazas. No quería molestar a Müller, pero... «¿Tiene más bien aspecto de lepidóptero o de díptero?», me preguntó, con el rostro iluminado desde abajo. Yo no sabía qué responder y bajó a explicármelo. «¿Tiene alas grandes o tiene antenas plumosas?». Asentí tristemente. Müller encendió la lámpara del techo y sonrió benignamente. Era una vieja historia. Había un tipo de polilla que se había adaptado a los laboratorios de genética que trabajaban con la drosófila. No era nada parecida a la mosca de la fruta ni tenía ninguna relación con ella. Lo que quería era la melaza de las moscas de la fruta. En los breves momentos que el técnico de laboratorio necesitaba para destapar la botella de leche, por ejemplo, añadir moscas de la fruta y volverla a tapar, la polilla madre entraba en picado y precipitaba sus huevos volando sobre las deliciosas melazas. Yo no había descubierto una macromutación, simplemente había dado con otra maravillosa adaptación de la naturaleza, producto a su vez de micromutaciones de la selección natural. Los secretos de la evolución son la muerte y el tiempo, la muerte de un número enorme de formas vivas que estaban imperfectamente adaptadas al medio ambiente, y el tiempo para una larga sucesión de pequeñas mutaciones que eran accidentalmente adaptativas, pero a la lenta acumulación de rasgos producidos por mutaciones favorables. ¿Qué significan 70 millones de años para unos seres vivos que solo una millonésima de este tiempo son capaces de salir adelante? Pues que somos como mariposas que revolotean un solo día y piensan que aquello lo es todo. Lo que sucedió en la Tierra puede ser más o menos el curso típico de la evolución de la vida de muchos mundos, pero en relación a detalles como la química, las proteínas o la neurología de los cerebros, la historia de la vida de la Tierra puede ser única en toda la galaxia y Vía Láctea. La Tierra se condensó a partir de gas y polvo, como hemos visto, hace unos 4.600 millones de años. Sabemos por los fósiles de origen de la vida que se produjo poco después, hace quizás unos 4.000 millones de años, y que en algunas lagunas y océanos de la Tierra primitiva, que es donde se originaron los primeros seres vivos, no eran tan complejos como un organismo unicelular, ya que es una forma de vida muy sofisticada. Los primeros balbuceos fueron mucho más humildes. En aquellos días primigenios, los relámpagos y la luz ultravioleta del sol descomponían las moléculas más ricas en hidrógeno de la atmósfera primitiva y los fragmentos se recombinaban espontáneamente dando moléculas cada vez más complejas. ¿Os acordáis de lo que llamábamos en el sistema solar al principio de los capítulos de la teoría de la recombinación, cuando se formó la Tierra? Pues esto es más o menos lo que viene a contar. Los productos de una primera química se disolvían como océanos formando una especie de sopa orgánica cuya complejidad crecía paulatinamente, hasta que un día, por puro accidente, nació una molécula que fue capaz de hacer copias hasta de sí misma, utilizando los bloques constructivos de otras moléculas que había en la sopa. Acordaros de lo de la sopa cósmica. Este fue el primer antepasado del ácido
desoxirribonucleico, el famoso ADN, la molécula maestra de la vida en la Tierra. Tiene forma de una escalera torcida, según una hélice con escalones disponibles en 4 partes moleculares distintas que constituyen 4 letras del código genético. Estos escalones, llamados nucleótidos, deletrean las instrucciones hereditarias necesarias para hacer un organismo dado. Cada forma de vida en la Tierra tiene un conjunto distinto de instrucciones, escrito esencialmente en el mismo lenguaje. La razón por la cual los organismos son diferentes es a la diferencia que existe entre sus instrucciones de ácido nucleico. Una mutación es un cambio de un nucleótido, copiado de generación en generación que se transmite entero. Puesto que las mutaciones son cambios casuales de los nucleótidos, la mayoría son nocivas y letales, porque hacen nacer a través del código enzimas no funcionales. Hay que esperar mucho para que una mutación haga trabajar mejor a un organismo. Sin embargo, este acontecimiento improbable, una pequeña mutación beneficiosa en un nucleótido con una longitud que es una 10.000.000ª de centímetro, es lo que impulsa a la evolución. Hace 4.000 millones de años la Tierra era un paraíso molecular. Todavía no había predadores. Algunas moléculas se reproducían de modo eficaz, competían en la búsqueda de la evolución en bloques constructivos y dejaban copias vastas de sí mismas. La evolución estaba ya definitivamente en marcha, incluso a nivel molecular, gracias a la reproducción, la mutación y la eliminación selectiva de las variedades menos eficientes. A medida que pasaba el tiempo y conseguían reproducirse mejor, llegaron a unirse entre sí moléculas con funciones especializadas, constituyendo una especie de colectivo molecular. La primera célula. Las células vegetales de hoy en día tienen diminutas fábricas moleculares llamadas cloroplastos, que se encargan de la fotosíntesis, la conversión de la luz solar, el agua y el dióxido de carbono en hidratos de carbono y oxígeno, la famosa fotosíntesis. Las células presentes en una gota de sangre contienen un tipo diferente de fábrica molecular, lo que le llamamos el mitocondrio, que combina el alimento con el oxígeno para extraer energía útil. Estas fábricas están actualmente dentro de las células vegetales, animales y puede haber sido en otros tiempos células libres. Hace unos 3.000 millones de años, que había reunido un cierto número de plantas unicelulares, quizás porque una mutación impidió que la célula sola se separara después de dividirse en 2. Habían evolucionado los primeros organismos multicelulares. La célula de nuestro cuerpo es una especie de comuna, con partes que antes vivían libremente y que se han reunido para el bien común. Nosotros estamos compuestos por 100 billones de células. Cada uno de nosotros es una multitud. Parece que el sexo no se inventó hasta hace unos 2.000 millones de años. Con anterioridad a esto, las nuevas variedades de organismos solo podían nacer a partir de la acumulación de mutaciones casuales de selección de cambios, letra por letra, en las instrucciones genéticas. La evolución debió de ser atrozmente lenta. Gracias al invento del sexo, los organismos podían intercambiar párrafos, páginas, libros enteros de su código de ADN, produciendo nuevas variedades a punto de pasar por el cedazo de la selección. Los organismos han sido seleccionados para que se indiquen o se dediquen al sexo, para su reproducción, en lo cual encuentran un proceso tedioso y aburrido que se extingue. Y esto no es solo cierto en relación a los microbios de hace 2.000 millones de años. También los hombres conservamos hoy en día una palpable devoción por intercambiar segmentos de ADN. Hace 1.000 millones de años las plantas, trabajando conjuntamente de modo cooperativo, habían llevado a cabo un cambio asombroso en el medio ambiente de la Tierra. Las plantas verdes generan un oxígeno molecular. Los océanos ya estaban repletos de plantas verdes y sencillas. El oxígeno estaba convertido en un componente importante en la atmósfera de la Tierra, alterando irreversiblemente su carácter original, rico en hidrógeno, y dando por terminada la época de la historia de la Tierra, en la que la sustancia de la vida estuvo constituida por procesos no biológicos. Pero el oxígeno tiende a provocar la descomposición, como vimos en varios documentales, molecular
orgánica. A pesar del amor que le tenemos, se trata en el fondo de un veneno para la materia orgánica no protegida. La transición de una atmósfera oxidante planteó una crisis suprema en la historia de la vida. Una gran cantidad de organismos incapaces de enfrentarse con el oxígeno perecieron. Unas cuantas formas primitivas como los bacilos del botulismo o del tétanos consiguieron sobrevivir a pesar de que todo ambiente actual de la Tierra era rico en oxígeno. El nitrógeno de nuestra atmósfera es, desde el punto de vista el químico, mucho más inerte y por tanto mucho más benigno que el oxígeno, pero también está sostenido biológicamente, por lo tanto el 99% de la atmósfera de la Tierra es de origen biológico. El cielo es un producto de la vida. Durante la mayor parte de los 4.000 millones de años transcurridos a partir del origen de la vida, los organismos dominantes eran algas microscópicas de color azul y verde, que cubrían y llenaban los océanos. Pero hace unos 600 millones de años el dominio monopolista de las algas quedó roto y se produjo una proliferación enorme de nuevas formas vivas, acontecimiento que se ha llamado la explosión del Cámbrico. La vida nació casi inmediatamente después del origen de la Tierra, lo cual sugiere que quizás la vida sea un proceso químico inevitable de un planeta semejante a la Tierra, pero durante 3.000 millones de años no evolucionó mucho más allá de las algas azules y verdes, lo cual sugiere que la evolución de formas vivas grandes con órganos especializados es difícil, más difícil todavía que el origen de la vida. Quizás hay muchos otros planetas que tienen hoy en día gran abundancia de microbios, pero a los que le faltan animales y plantas grandes. Poco después de la explosión cámbrica, los océanos pululaban muchas formas distintas de vida. Hace 500 millones de años había grandes rebaños de trilobites, animales de bella construcción, algo parecidos a grandes insectos. Algunos cazaban en manadas sobre el fondo del océano, almacenaban cristales en sus ojos para detectar la luz polarizada, pero actualmente ya no hay trilobites vivos. Hace 200 millones de años que ya no quedan. La Tierra estuvo habitada a lo largo del tiempo por plantas y animales que hoy no queda rastro vivo. Y como es lógico, hubo un tiempo en que no existía ninguna de las especies que dan hoy vida a nuestro planeta. No hay ninguna indicación de que en las rocas antiguas de la presencia de animales como nosotros. Las especies aparecen, viven durante un periodo más o menos breve y luego se extinguen. Antes de la explosión del Cámbrico, parece que las especies sucedían unas a otras con bastante lentitud. En parte esto puede deberse a la riqueza de nuestra información y que disminuye además rápidamente cuanto más lejos escrutamos el pasado. En la historia primitiva de nuestro planeta, pocos organismos disponían de partes duras y los seres blandos dejan pocos restos fósiles, pero el ritmo pausado de la aparición de formas particularmente nuevas ante la explosión cámbrica era una gran parte real. La penosa evolución de la estructura bioquímica celular no queda reflejada inmediatamente en formas externas reveladas por el resto de fósiles. Después de la explosión del Cámbrico, nuevas exquisitas adaptaciones se fueron sucediendo con una rapidez vertiginosa y relativamente rápida. Aparecieron una rápida sucesión de primeros peces y los primeros vertebrados. Las plantas que antes se limitaban a vivir en océanos empezaron la colonización de la Tierra. Que esto es muy importante. Además, evolucionaron los primeros insectos y sus descendientes y se convirtieron en los pioneros de la colonización de la Tierra por los animales. Insectos alados que nacieron al mismo tiempo que los anfibios, seres muy parecidos en cierto modo al pez pulmonado. Hago un paréntesis aquí porque si queréis saber más sobre lo de los trilobites, hay un documental en National Geographic del origen de la Tierra que dura aproximadamente unas 2 horas y pico, que es fascinante y precisamente habla de estas primeras suertes de seres unicelulares del periodo cámbrico que dieron origen a la vida vegetal y al ADN de nuestra sociedad, ¿vale? Vuelvo al tema. Nos habíamos quedado pues esto, los insectos, ¿no? Que nacieron al mismo tiempo que los anfibios y seres parecidos en cierto modo al pez pulmonado.
Estos seres eran capaces de sobrevivir tanto en la tierra como en el agua. Aparecieron los primeros árboles, los primeros reptiles evolucionaron a dinosaurios, emergieron los mamíferos y luego los primeros pájaros que aparecieron en las primeras flores. Acordaros que debido a la gran cantidad de oxígeno que había en la Tierra, estas especies eran gigantescas, porque a mayor oxígeno, mayor tamaño de los animales, ¿vale? Esto es súper importante, porque ahí podemos entender después el famoso efecto del gas invernadero que hizo que se extinguieran, porque se acabó el oxígeno, ¿vale? Los hombres crecieron en bosques y nosotros tenemos una afinidad natural, es decir, que nosotros además venimos de todo esto. Bueno, mañana continuamos a partir de aquí y lo dejamos por hoy en este punto debido a la gran cantidad de tiempo que consume para que no sea demasiado árido. Un saludito.